Bendiga, es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar para adorar a nuestro Dios. Damos gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes, y si usted nos visita, pues sea usted bienvenido, y le damos gracias a Dios porque usted está en medio nuestro. Le invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12, versos 20 al 26. Abra su Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 12, versos 20 al 26. 1 Corintios 12, 20 al 26. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado uno de otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Amado Dios, te damos gloria y honra por la manera en que tú has instituido tu iglesia, Señor. Es tu cuerpo, es tu pueblo, tú los llamaste a salvación. Señor, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro dueño. Y en esta mañana te adoramos y te damos gloria por la obra que has hecho en nuestros corazones. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender esta verdad, que tú abras nuestros ojos espirituales y nos permitas ver, Señor, la enseñanza que tu palabra tiene para nosotros, Señor. Transfórmanos a través de ella para que podamos ser conformados a la imagen de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y te damos gloria. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. En el contexto que estamos estudiando, el apóstol Pablo usa nuestros cuerpos físicos como una analogía para describir la manera en que la iglesia debe funcionar. O sea, Pablo usa el cuerpo físico para que usted y yo tratemos de entender que así como funciona un cuerpo físico, debe funcionar la iglesia de Dios. Esta es una de las imágenes principales que él usa en sus cartas, ¿ok? Fíjense, Pablo en ocasiones compara a la iglesia, por ejemplo, con una familia. Dice que la iglesia es la familia de Dios, ¿verdad? Dios es nuestro Padre, nosotros somos hermanos en la fe, somos una familia en Cristo. Pablo también ha comparado en otros pasajes la iglesia con un ejército en el cual el Señor es nuestro general, nuestro comandante en jefe, el que da las órdenes, y nosotros vamos tras él, siguiéndole, sirviéndole, ¿verdad? También compara la iglesia con un edificio en el que Cristo es el fundamento y nosotros estamos siendo edificados en Cristo. Pero en este pasaje, Pablo utiliza el cuerpo como analogía para explicarnos no solamente cómo debe funcionar la iglesia, que fue lo que vimos la semana pasada, sino también cómo deben funcionar las relaciones de los creyentes en la iglesia. O sea, así como en el cuerpo hay diferentes órganos que funcionan diferente, pero al final todos tienen el propósito de beneficiar la salud del cuerpo, así los cristianos, cuando somos muchos y tenemos diferentes, variados dones, debemos funcionar para el bienestar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, para que la iglesia funcione como lo que es el cuerpo de Cristo, se requiere que entre los miembros, que entre todos nosotros existan relaciones interpersonales cercanas y amorosas. ¿Escuchó eso? Para que la iglesia funcione como debe funcionar, se requiere
que todos nosotros estemos conectados y entre nosotros existan relaciones cercanas y amorosas. Lamentablemente, eso no era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, a la que Pablo le escribió este pasaje. Y lamentablemente eso no sucede en muchas iglesias. Hay divisiones entre los hermanos. Bien. Y es por eso que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dio estas dos enseñanzas sobre las relaciones entre los miembros del cuerpo de Cristo. Dos enseñanzas sobre las relaciones entre los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son las enseñanzas? Bueno, en estos versos Pablo nos enseña que los miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos mutuamente. Versos 20 al 24, la primera parte. Nos necesitamos, ¿bien? Y además nos enseña que debemos cuidarnos. Nos cuidamos mutuamente. Versos 24b al 26. Esas son las dos enseñanzas que Pablo nos da aquí. Vamos a ver la primera. Nos necesitamos. Versos 20 al 24 dice: sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Recuerden, en la predicación de la semana pasada, en el contexto anterior, Pablo estaba hablando sobre el funcionamiento de la iglesia. Y él continúa hablando al respecto, pero ahora habla de cómo deben funcionar las relaciones interpersonales entre los miembros. Dios creó nuestros cuerpos físicos, nuestros cuerpos humanos, como una estructura compleja y altamente organizada, formada por múltiples miembros. Cada miembro está intrincadamente interconectado para que pueda funcionar, pero para que funcionen juntos y para que realicen funciones específicas que son necesarias para la existencia del cuerpo. Bien, todos los órganos de nuestro cuerpo están interconectados y todos deben funcionar juntos de una manera intrincada para el bienestar, para la salud del cuerpo. Ahora, el punto aquí es que la diversidad, o sea, la diversidad de órganos, así como la diversidad de dones que Dios nos da, es necesaria para la salud del cuerpo. Es la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué somos tan diferentes? Bueno, Dios nos creó así por diseño. Así como Dios creó diferentes órganos en el cuerpo y por diseño los puso ahí y los interconectó para que funcionaran juntos, así Dios nos creó a nosotros y nos dio dones diferentes para que nosotros pudiéramos funcionar como un cuerpo y servirnos unos a otros. Bien, así que la diferencia, esa variedad de dones, esa variedad entre nosotros, es la voluntad de Dios, es el diseño de Dios, es el propósito de Dios. Y debemos entender eso para poder celebrar las diferencias, porque muchas veces nosotros simplemente tenemos la tendencia a asociarnos con aquellos que piensan como nosotros, actúan como nosotros, hablan como nosotros, y los que no, pues tenemos la tendencia a alejarnos de ellos. Ahora, ese no es el diseño de Dios, sino Dios nos había hecho a todos iguales, ¿entiende eso? Pero si todos fuéramos iguales, el mundo sería súper aburrido. En el diseño de Dios hay variedad, hay diversidad, pero esa diversidad en el cuerpo de Cristo, como en el cuerpo humano, debe funcionar en una unidad perfecta, en una integración perfecta. ¿Ok? Estamos unidos a un mismo Señor, tenemos un solo evangelio, tenemos un mismo espíritu, una misma vida que nos une. Y debemos trabajar, debemos obrar juntos para el bienestar y la bendición del cuerpo. Y Pablo enfatiza ahora la unidad del cuerpo y la dependencia mutua entre sus miembros. O sea, la dependencia mutua que debe existir entre usted y yo, entre cada uno de nosotros. Debemos estar interconectados, nos necesitamos mutuamente. Y yo quiero que esa idea usted la capte muy bien, porque lamentablemente vivimos una cultura muy individualista en que pensamos que nosotros podemos ser autosuficientes, que podemos vivir por nuestra cuenta sin tener necesidad de otros hermanos. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros.
en la iglesia debe existir la dependencia mutua entre los miembros. Fíjense lo que dice Pablo en el verso 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. ¿Lo veis? El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. O sea, Pablo continúa personificando los miembros del cuerpo. ¿Qué significa? Le atribuye cualidades humanas a los miembros del cuerpo. Imagínense que cada uno de esos miembros, Pablo lo presenta como una persona que está hablando, ¿verdad? Ahora, fíjense, dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. ¿Alguna vez le ha caído a usted algo en un ojo, un cuerpo extraño, algo que ha entrado en su ojo? Cuando algo entra en nuestro ojo, el ojo se irrita inmediatamente, ¿verdad? ¿Y cuál es la tendencia natural? Nuestra mano enseguida va a tratar de mover y levantar el párpado para que el párpado empiece a segregar, empiece a lagrimear, y entonces eso hace que se expulse eso que entró, y de esa manera la irritación del ojo deja de ser, ¿verdad? Y fíjense, usted no se pone a pensar, la mano no empieza a debatir, ¿debo ayudar al ojo? El cuerpo inmediatamente, automáticamente, cuando siente que algo molesta al ojo, automáticamente usted reacciona de esa manera. Usted va enseguida a tratar de ver qué está pasando, a sacar lo que está ahí, porque usted sabe que eso que está ahí le está molestando, ¿verdad? Y automáticamente su mano va a tratar de ayudar al ojo. O sea, no hay debate en cuanto a eso. ¿Bien? Y el punto que Pablo está haciendo aquí es que cada miembro del cuerpo de Cristo es igualmente importante y que todos nos necesitamos unos a otros. Todos nos necesitamos unos a otros. Fíjense, Pablo dice, ni tampoco la cabeza, los pies, puede decir no los necesito. Bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de Pablo cuando usa estas personificaciones? ¿Qué es lo que Pablo quiere que entendamos aquí? ¿Sabe? En la iglesia de Corinto, como en todas las iglesias, aquí también lo hay dos tipos de personas, dos tipos de personalidades. Personalidades que tienen complejos de inferioridad y personalidades que tienen complejos de superioridad, ¿verdad? Algunos se creen inferiores, piensan que los demás son mejores que ellos, y otros se creen superiores y se creen mejores que todos los demás. ¿Ok? Y Pablo está tratando de que entendamos que ambos conceptos están equivocados. Bien, en la semana pasada vimos en los versos 15 al 16 la queja de algunos miembros egoístas que estaban descontentos con los dones que Dios les había dado y ellos se consideraban inferiores, ¿verdad? Recuerden, dentro de la iglesia de Corinto había algunos que tenían el don de lengua y aquellos dones espectaculares. Y las personas que tenían dones que no consideraban, como por ejemplo el de servicio o el de oración, que es un don que generalmente la gente no ve, se consideraban inferiores. Ellos deseaban mejor los dones espectaculares, deseaban ser vistos por los demás. ¿Bien? Y lo que Pablo les dijo es que con esa actitud, ellos estaban cuestionando la sabiduría y la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque en el verso 11 Él nos enseñó que quien distribuye los dones espirituales, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo distribuye los dones espirituales conforme a su voluntad soberana. En otras palabras, es Dios quien nos da el don que Él sabe que la iglesia necesita para su gloria. Es Dios quien nos da los dones y lo hace de una manera soberana. Es Él quien nos imparte ese don. Bien. Entonces, la semana pasada vimos cómo Pablo confrontó a esos miembros del cuerpo que se consideraban inferiores. Y Pablo dice, ¿sabes qué? No hay inferioridad en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes. Bien. Pero hoy, en estos versos que estamos viendo, en los versos que estamos examinando el día de hoy, vamos a ver la actitud de otros miembros que se consideraban superiores. O sea, estos eran los que tenían los dones espirituales más espectaculares, aquellos que hablaban en lengua, aquellos que profetizaban, aquellos que pensaban que por tener estos dones podían ser autosuficientes. Y lo que querían estas personas era independizarse del cuerpo.
era no estar interconectado con el cuerpo. Bien, fíjense, por eso que dicen, no los necesito. Yo no te necesito. Ahora, hermano, no importa cuántos dones espirituales usted tenga. En primer lugar, ningún ser humano tiene de todos los dones espirituales. Pero no importa cuántos dones espirituales podamos tener. Al final, la iglesia, y entendamos esto, por diseño de Dios, Dios nos creó para necesitarnos mutuamente. Así como un cuerpo necesita sus órganos, la iglesia necesita a todos sus miembros. ¿Entiende eso? Todos nos necesitamos. Y eso es por diseño divino. ¿Bien? Ahora, recuerde, estamos hablando, Pablo está haciendo la analogía entre la iglesia y un cuerpo. Un cuerpo. Estos miembros que se consideraban superiores no querían admitir que su existencia y la del cuerpo se basa en las relaciones de interdependencia con los otros miembros. Y que es una necesidad imperiosa para la vida. Sería tonto que el ojo le dijera a la mano o la cabeza a los pies no lo necesita. Ahora, ¿cuál es el punto de Pablo? El punto de Pablo, hermano, es muy sencillo. Es que cuando un miembro del cuerpo se declara independiente de los demás, ese miembro empieza a morir. Ese miembro empieza a morir. Y el cuerpo se enferma. Imagínense cuando un miembro deja de funcionar, inmediatamente todo el cuerpo se resiente. Bien. Y un miembro que no funciona, un miembro que no ejerce su función, algo está mal con él. Y al final, si usted extrae un órgano del cuerpo, ese órgano no puede existir por sí mismo, por sí solo, porque el órgano necesita al cuerpo para su sobrevivencia. ¿Entiende el punto? Ese es el punto que Pablo está haciendo aquí. ¿Ok? Y si ese órgano es un órgano vital, cuando a un cuerpo le sacan el corazón, muere. Si le sacan el hígado, muere. Si le sacan el cerebro, se muere. ¿Bien? Es importante que esa la analogía que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo aquí, nadie puede decir a otros hermanos, no los necesito. No importa cuán espiritual tú creas que sea. Es más, si tú crees que eres espiritual y tú actúas de esa manera, estás demostrando que eres una persona carnal, que no entiendes la manera en que Dios diseñó el cuerpo y la forma en que tú debes funcionar. Porque Dios nos creó para necesitarnos mutuamente. Somos un cuerpo. Somos uno en Cristo. ¿Entiende eso? Esa actitud individualista y autosuficiente no debería existir entre los cristianos. Yo quiero que usted entienda, la división en la iglesia local trae debilidad, dolor y si no se atiende, trae muerte. ¿Ok? Ningún cristiano, escuche bien lo que voy a decir, hermano, esto es importante. Ningún cristiano puede subsistir solo y tener éxito. Ningún cristiano puede subsistir solo y tener éxito. Ahora, imagínense, cada vez que usted tiene necesidades, tiene problemas, tiene situaciones, qué diferente sería si en vez de tratar de funcionar y resolver esas situaciones por usted solo, usted estuviera ayudándole, a toda la congregación ayudándole. Qué diferente serían las cosas. ¿Entiende el punto? Si en vez de tratar de resolver nuestras necesidades por nosotros mismos, tuviéramos a todos nuestros hermanos orando por nosotros o apoyándonos en nuestras necesidades, si juntos colaboráramos, todos tendríamos la vida mucho más sencilla y tendríamos mucho menos problemas. O al menos los problemas se resolverían de una mejor manera. ¿Bien? Por diseño divino, usted y yo compartimos la misma vida. ¿Escuchó eso? Como creyentes, como cristianos, por diseño divino,
nosotros compartimos la misma vida a través del mismo Espíritu que mora en nosotros y que fue el que nos bautizó, el que nos sumergió, el que nos puso en el cuerpo de Cristo. Y por tanto, todos nosotros debemos ministrarnos unos a otros y cuidarnos unos a otros como un solo cuerpo. Como un solo cuerpo. Ahora, permíteme hacerte una pregunta, amado hermano. Permíteme hacerle una pregunta. ¿Agradeces tú a Dios por tus hermanos en Cristo y buscas cuidar de ellos? ¿Agradeces tú a Dios por cada uno de los que estamos aquí y por los que no están hoy, que están fuera, pero que forman parte de este cuerpo? ¿Agradeces a Dios por cada uno de ellos y tú buscas cuidar de ellos? Es importante que entendamos que esa debe ser una prioridad para nosotros como iglesia. Debemos agradecer a Dios por la familia de fe que Él nos ha dado, por el cuerpo en el cual nos ha puesto, y debemos buscar, ayudar, servir, proteger, bendecir a aquellos que nos rodean, a nuestros hermanos en la fe. ¿Ok? Algo que todos tenemos en común. Algo que todos tenemos en común. Es que cada uno de nosotros, amado hermano, es necesario en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es necesario en el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene necesidades, ¿sí o no? Así que todos nos necesitamos mutuamente. Y Dios nos puso como un cuerpo para que nos ayudemos, para que trabajemos de una manera coordinada, interconectada, para que nos apoyemos, para que oremos los unos por los otros, para que nos sirvamos mutuamente, para que de esa manera las cargas sean más ligeras. ¿Bien? Lejos de decirle a nuestros hermanos, y déjeme decirle, quizás nunca se lo hemos dicho con nuestros labios, pero cuando usted no se acerca a los hermanos, no busca servir a los hermanos, cuando usted no está procurando ayudar a otras personas, usted les está diciendo, no te necesito. A veces no hace falta decir las cosas para demostrar lo que queremos hacer. ¿Verdad? Hay acciones que hablan más alto que las palabras. Lejos de decirle a nuestros hermanos que no los necesitamos, el apóstol Pablo nos dice, por el contrario, en el verso 22, dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. ¿Lo veis? Verso 22. Lo que Pablo está diciendo, amado hermano, es que la apariencia de los miembros del cuerpo es engañosa. La apariencia de los miembros del cuerpo es engañosa. La aparente debilidad, por ejemplo, de los órganos internos, no tiene relación directa con su valor o necesidad. Bien. Pues son mucho más esenciales para la vida de los órganos externos. Déjeme decírselo, déjeme ilustrárselo de otra manera para que usted entienda lo que estoy diciendo. Usted podría perder una o ambas piernas y aún así seguir viviendo, ¿cierto? Puede perder las dos piernas. Obviamente ya el cuerpo no va a funcionar igual, ya va a haber impedimento, ya no va a haber la salud que había antes y obviamente usted se va a resentir y ya las cosas no van a funcionar bien, ¿verdad? Pero aún así usted puede seguir viviendo. Pero usted no puede vivir sin su cabeza. Si le cortan la cabeza, hasta ahí llegó, ¿verdad? Hasta ahí llegó. No puedes vivir sin tu corazón. No puedes vivir sin tu hígado. Y sabe, esos órganos son vitales y por tanto Dios, como son tan débiles, ¿qué hizo? Puso una coraza para protegerlo. Puso órganos que lo protegen, ¿verdad? Puso el esqueleto, puso las costillas, todo eso lo puso para cubrir esos órganos vitales. ¿Qué significa? Unos cubren a otros, juntos funcionan para el bienestar del cuerpo.
¿Y qué está diciendo Dios? Los que se consideran superiores, que son los órganos vitales, son más débiles. Y si los que consideran inferiores, ¿verdad? En este caso la caja torácica, no podrían estar vivos por mucho tiempo. Al final, los débiles necesitan a los fuertes y los fuertes necesitan a los débiles. Juntos están interconectados para protegerse y para ayudarse y para complementarse mutuamente. ¿Entiende el punto? Esos órganos internos que parecen ser los más débiles del cuerpo, o sea, el corazón, los pulmones, parecen ser los más débiles del cuerpo, también son los más necesarios. Los más necesarios. En consecuencia, están más protegidos en el cuerpo. ¿Verdad? Y eso es por diseño divino. Dios creó la caja torácica para protegerlo. ¿Por qué? Porque ellos son vitales y son mucho más vulnerables que otros órganos. Por eso reciben más protección. Ahora, el punto de Pablo aquí, amado hermano, es que los ministerios más vitales en la iglesia, incluyen algunos que no son tan obvios y tan espectaculares como nosotros pensamos. Bien. El punto del apóstol Pablo aquí es que los dones que parecen a veces ser menos atractivos, en ocasiones son críticos para la existencia de la iglesia. La oración, escuche bien, la oración es un ministerio imprescindible para la vitalidad de la iglesia. Pero generalmente la oración ocurre en privado. No es muy visible, no es muy notable. Digo esto con tristeza. Generalmente, el culto con menor asistencia en todas las iglesias, ¿sabe cuál es? Es el culto de oración. ¿Por qué desdeñamos la oración? La oración es un elemento vital en la adoración para el cristiano. No puede haber un cristiano que no ore, porque la oración es como respirar. El que no respira se muere. Un cristiano que no ora no está conectado con Dios. Una iglesia que no ora como debe ser, es como un cuerpo que no respira, mi hermano. Como dice el doctor Charles Hodge, aquellos que luchan con Dios, aunque sea en sus habitaciones, a menudo hacen más por su gloria y por el avance de su reino que aquellos que ocupan el mayor espacio a la vista del público. En otras palabras, una persona que está orando como debe ser en la voluntad de Dios y por la iglesia de Dios, en ocasiones está sirviendo de una manera que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero solo Dios conoce el impacto que esas oraciones tienen en la vida, en la vitalidad de la iglesia. Hay personas que están orando por usted, por mí, y es un gozo el saber que hay personas que están orando por nosotros. Y es un gozo ver que cuando eso ocurre, hermano, hay poder en la oración. Dios obra en nuestras vidas. Y Dios en su soberanía estableció las oraciones para demostrar nuestra dependencia de Él y para demostrarnos que Él bendice a su pueblo a través de sus oraciones. Bien. Déjame decirte algo. Una característica común de todo cristiano genuino, una característica común de todo creyente verdadero, es que tenemos una necesidad apremiante de orar en todo tiempo y no desfallecer, como dijo Jesús en Lucas 18:1. Orar en todo tiempo y no desfallecer. Clamar a Dios constantemente. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos a Dios en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestras circunstancias. Bien. Dice el verso 23, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, otra traducción puede ser, nosotros pensamos que son menos, a estas las vestimos con más honra,
de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. O sea, Pablo está diciendo aquí, ¿sabes qué? Las partes íntimas deben cubrirse por modestia. Deben cubrirse por modestia. Ahora, recordemos algo, recordemos que Dios fue el que creó nuestros cuerpos físicos. ¿Recuerda eso? Y que cuando Él creó nuestros cuerpos físicos, Él dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Así que esos órganos íntimos, como los llama Pablo aquí, no son en sí mismos lo que resulta indecoroso, sino la exposición de esos órganos. Bien, como afirma el doctor MacArthur, en prácticamente todas las sociedades de la historia, con la excepción de algunas tribus primitivas, esas partes del cuerpo han sido tratadas con modestia. El hecho de que muchas personas hoy en día descarten esta modestia natural y exploten la exhibición de estas partes tradicionalmente privadas, indica el alcance de la depravación moderna. O sea, y lo que Pablo hace aquí establece una analogía entre esas partes que consideramos menos honrosas y las partes del cuerpo que consideramos presentables. Bien, ahora usted y yo, por ejemplo, presentamos nuestra cara, usualmente no cubrimos nuestra cara, ¿verdad? Pero hay partes de nuestro cuerpo que por obvias razones las cubrimos, por modestia. Bien, esa es la analogía que Pablo usa aquí. ¿Para qué? Para confrontar un problema con el que él ha estado lidiando a lo largo de la mayor parte de esta carta. Para confrontar un problema que él ha estado lidiando en aquella iglesia. ¿Cuál es el problema? Entre los creyentes de la iglesia de Corinto existían, entre algunos de ellos, un sentido de superioridad espiritual. Se creían superiores espiritualmente. Y, por consiguiente, al creerse superiores, manifestaban desdén por aquellos que ellos pensaban que eran más débiles o menos honorables, menos honrosos, menos importantes. Bien. O sea, ellos estaban devaluando la importancia, la necesidad de estos hermanos, los dones que Dios les había dado. Esa es la preocupación del apóstol Pablo aquí. Bien. Lo que el apóstol está enfatizando, amado hermano, es que Dios ha combinado los miembros del cuerpo y los ha dotado de diferentes dones espirituales de tal manera que Él se asegura de que todos somos necesarios y que todos recibamos igual honor y gloria. Bien, ¿cómo? Al hacer esas partes del cuerpo que se consideran menos presentables sean esenciales para la vida. Esenciales para la vida. Bien, es a través de ciertos órganos íntimos que se transmite vida, que se engendra otro ser humano. Bien, y esos órganos también son obviamente importantes en el cuerpo. Y Dios hace eso para que todos entiendan que son necesarios y que reciben igual valor en los ojos de Dios. Hermano, el punto de Pablo enfatiza en estos versos aquí es que todos nos necesitamos unos a otros. Y vamos a ver a continuación que todos debemos cuidarnos mutuamente. Versos 24 a 26 dice Pablo, más así formó Dios el cuerpo. Fíjense, es Dios quien hizo esto. Es Dios quien por diseño estableció estas diferencias. Ahora, note lo que dice a continuación, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Note eso. Cuando los hombres establecemos diferencia y consideramos algunas cosas inferiores, Dios las considera superiores. Fíjense, el término formó allí, en el griego literalmente significa mezclar con. Mezclar con. O sea, en el Nuevo Testamento se utiliza en el sentido figurado para juntar. Alguna vez he escuchado que se tiembla los metales, ¿verdad?
¿Ok? Y se refiere a la mezcla de dos elementos para que se conviertan en un solo compuesto. En otras palabras, Dios mezcla todo este grupo de personas con toda esta variedad para que nos convirtamos en un solo cuerpo. Es Dios quien por diseño hace esa mezcla. Es Dios quien nos pone aquí a nosotros con toda esta variedad de dones diferentes y nos mezcla para que formemos un solo cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De modo que cada uno de nosotros, que cada parte equilibre a las otras. ¿Entiende eso? Así, toda esta mezcla de personas con diferentes dones, con esa variedad inmensa de dones y talentos en la iglesia, es el diseño de Dios, es el propósito de Dios, es Dios quien lo hace. Pablo está diciendo aquí que en realidad es Dios quien mezcla, quien equilibra el cuerpo al dotarnos de dones diferentes según su voluntad soberana. Bien. Y Pablo está empleando esta analogía del cuerpo para confrontar a aquellos, y esa es la tendencia que tiene nuestra cultura, ¿verdad? En nuestra cultura honramos a aquellos que consideramos que son superiores. ¿Sí o no? En la cultura se honra a aquellos que son superiores. ¿A quiénes honra la gente? ¿A quiénes sigue? ¿Quiénes son los ídolos? Los deportistas famosos, los artistas famosos, los políticos famosos. Esos son los que la gente honra. ¿Sí o no? Esos son los que seguimos. Esos son los que la gente se convierte en fanáticos. Usted ve que hay personas que a veces yo me pregunto, ¿cómo es posible que tenga tantos millones de fanáticos, de seguidores? Porque no han hecho nada de valor en esta vida. Y sin embargo, mucha gente es fanático de ellos. Bien. Y lo que Pablo está haciendo aquí es usando esta analogía, la analogía del cuerpo, para confrontar a aquellos que honra a los que considera superiores. ¿Sabe? Dentro de las congregaciones hay personas que consideran superiores, por ejemplo, a un pastor específico y lo endiosan, lo ponen en el lugar de Cristo. Se enamoran de esa persona y piensan que es el más importante y los demás miembros del cuerpo no tienen importancia, lo importante nada más es él. Bien. Y aquellos que humillan a los que consideran inferiores, humillan a los que consideran que son inferiores. Ahora, de acuerdo con esta analogía de Pablo, los miembros aparentemente inferiores del cuerpo pueden esperar de Dios la misma equiparación y la misma honra y la misma dignidad dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Bien. De hecho, recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 19:30. Jesús dijo, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Sabe? Entre los discípulos de Jesús los apóstoles estaban, yo quiero ser el primero, yo quiero sentarme a tu derecha, Señor, cuando estés en tu reino. Y el otro, yo quiero sentarme a tu izquierda, ¿verdad? Y esa competencia entre ser mejores, entre ocupar los mejores lugares. Pero cuando Jesús dice, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros, significa que todos los creyentes acabaremos siendo igualados, pues todos disfrutaremos de todas las bendiciones del cielo. No habrá ciudadanos de segunda categoría en el reino de los cielos. ¿Entiende eso? Por la gracia de Dios. El punto de Pablo es que el ladrón, por ejemplo, el punto de Jesús ahí es que el ladrón que estaba junto a la cruz y que clamó a Jesús por salvación, disfrutará de todas las bendiciones del cielo, al igual que aquellos que han trabajado por Jesús durante muchos años en su vida. Dios no hace acepción de personas. Al final, Dios nos equipara a todos. ¿Entiende eso? Y es Dios quien hace esto. Es Dios quien hace esto. ¿Con qué fin? Fíjense el fin por el cual Dios hace esto. Verso 25. A fin de que en el cuerpo no haya, ¿qué cosa? División.
a fin de que en el cuerpo no haya división, literalmente no haya cisma. ¿Bien? O sea, y ahí está diciendo claramente que no es el diseño de Dios, no es el propósito de Dios que existan divisiones en la iglesia. Cuando nosotros estamos como los corintios diciendo yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, estamos demostrando lo que dice Pablo en el capítulo 3. Somos carnales, somos niños espirituales, estamos actuando no como creyentes maduros, no como personas que entienden que Dios nos ha puesto así, precisamente para que funcionemos juntos y que nos necesitamos mutuamente. Que somos un cuerpo. Estamos yendo en contra del propósito y el diseño de Dios. Y esto enfatiza obviamente el propósito de los dones. Recuerda que el propósito de los dones, Pablo dijo en el verso 7, que los dones espirituales fueron dados ¿para qué? Para el bien común. Para el bien común. No para que nadie sea exaltado sobre los demás. ¿Entiende eso? Ahora, yo quiero que usted entienda, la diversidad, escucha esto muy bien hermano porque esto es importante, la diversidad solo conduce a la desunión o a la división cuando los miembros competimos entre nosotros. ¿Escuchó eso? La diversidad solo nos lleva a la división cuando nosotros estamos compitiendo con los demás miembros, en vez de estar colaborando con los demás miembros. Cuando yo empiezo a creer que yo soy mejor porque yo soy el pastor y tengo dones espirituales que otros hermanos no tienen, y empiezo a usar mis dones para mi gloria personal, empiezo a tratar de minimizar a aquellos que en la congregación tienen quizás mi mismo don y pueden servir a Cristo en mi misma condición, y trato de hacerlos menores, inferiores. Y eso es un pecado. ¿Entiende eso? Cuando empezamos a competir, eso va a causar división. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí, eso no es lo que Dios quiere. Amado, en el diseño de Dios, la diversidad conduce, escuche bien, la diversidad conduce siempre a la unidad cuando los miembros tienen un amor genuino por sus hermanos y se preocupan unos por otros. ¿Entiende eso? Cuando hay un amor genuino entre nosotros, la diversidad nos va a llevar, en vez de a dividirnos, nos va a llevar a unirnos. Bien. Ahora, les quiero recordar el consejo que dio el apóstol Pablo también en Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4, el apóstol Pablo dijo, nada hagáis por egoísmo. ¿Escuchó eso? No hagas nada por egoísmo. Cuando yo no me preocupo por mis hermanos y me preocupo más por mí que por los demás, ¿cómo estoy actuando? Egoístamente. Cuando yo, siendo cristiano, veo alrededor mío personas que no conocen al Señor y no les comparto el Evangelio, ¿cómo estoy actuando? Es importante que entendamos esto. Nada hagáis por egoísmo. Ahí también la traducción puede ser, nada hagáis por rivalidad. O sea, el término que usa ahí Pablo cuando habla de egoísmo o rivalidad, también se traduce como contienda. O sea, se refiere a facciones, rivalidades, a partidismo. Bien. Dice Pablo, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria. O sea, fíjense, se refiere a la búsqueda de la gloria personal. Es cuando nosotros pensamos en nosotros, buscamos nuestra propia gloria. Y esa es la motivación de la ambición egoísta. Es cuando una persona quiere sobresalir de todas maneras por encima de los demás. Quiere ser más importante que los demás. Quiere ser reconocido. Bien. Dice Pablo, sino que con actitud humilde. Y recuerde, todos nosotros debíamos mostrar esa actitud, humildad. ¿Sabe que la humildad no es una actitud que es muy apreciada en nuestra sociedad, en nuestra cultura, verdad? La humildad, generalmente las personas humildes se menosprecian.
Sin embargo, en el reino de los cielos, la humildad es una virtud. Jesús dijo, aprended de mí que soy humilde. Bien. Sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros, o sea, todos nosotros, considere al otro como menos importante. Hello, ¿están dormidos? ¿Cómo dice la Escritura? Como más importante. ¿Ok? Así que, ¿cómo debemos considerar a los demás? Más importante que yo. Más importante que yo. ¿Verdad? Verso 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermano, permíteme preguntarle, ¿consideras a tus demás hermanos más importantes que tú? ¿Consideras a tus demás hermanos más importantes que tú? ¿Buscas tu propio interés o el interés de los demás? Deberíamos dejar toda clase de egoísmo individualista y procurar el bienestar de los demás, aún por encima del nuestro. Ahora, imagínese usted si Jesús hubiera sido un egoísta, ¿verdad? Si Jesús hubiera sido un egoísta, hubiera dicho, ¿para qué voy a ir a la cruz? ¿Por qué tengo que morir yo si yo no he hecho nada? Yo soy el justo, el santo, el puro. ¿Verdad? Hermano, algo importante que debemos entender es que Dios no hace acepción de personas. Nosotros tampoco debíamos hacer acepción de personas. Usted puede ver eso en Santiago capítulo 2, versos 1 y 9. Dios no hace distinción. Todo el mundo es importante en el reino de Dios. Todo el mundo tiene igual valor en el reino de Dios. ¿Verdad? No debemos hacer acepción de personas, sino, dice Pablo en el verso a continuación, que los miembros tengan, fíjense lo que dice a continuación, el mismo cuidado unos por otros. ¿Lo ve ahí? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué debemos hacer todos nosotros? Cuidarnos unos a otros. Y no cuidar más a unos que a otros. No cuidar más a los que nos agradan, a aquellos que hablan como nosotros, que piensan como nosotros, o aquellos que son de mi trasfondo, aquellos que son, yo voy a cuidar más de los mexicanos, o voy a cuidar más de los cubanos, o voy a cuidar más de los argentinos. No. Dice aquí que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que ocurrió en la iglesia de Hechos, ¿verdad? Que los griegos empezaron a discutir porque los hebreos no estaban cuidando bien a las viudas de los griegos. O sea, había división étnica. O sea, bueno, no era étnica en realidad porque aquellos también eran judíos que se habían helenizado. Pero el punto es que había división en aquel grupo. En una congregación que es madura y que realmente entiende la palabra de Dios y que realmente tiene profundidad espiritual, los miembros de la iglesia tendrán el mismo cuidado por todos y cada uno de sus miembros, independientemente de qué funciones, de qué dones tengan en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Lamentablemente eso no es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. ¿Ok? Recuerden que cuando ellos se reunían para celebrar la fiesta del amor, dice Pablo en 1 Corintios 11, 21, que cada uno tomaba primero su propia cena y que habían otros que pasaban hambre. O sea, imagínense eso, una iglesia creyente, había una celebración, traían comida y había un grupo que iba y primero se servía y no le importaba si los demás comían o no. ¿Eso demuestra amor? ¿Eso demuestra amor? Los ricos comían y dejaban sin alimento a los pobres. Y el punto de Pablo aquí, amado hermano, es que nosotros debemos preocuparnos
Debemos velar, debemos cuidar por igual de todos los hermanos. Y yo agradezco muchas veces las muestras de amor que ustedes me han dado como pastor. Yo sé que como pastor muchas veces las personas ponen sus ojos en mí, ¿verdad? Por el ser el líder y me muestran amor, me muestran cariño, me muestran respeto, me muestran agradecimiento. Pero el punto que quiero que entiendan es que al final debíamos mostrar el mismo amor por todos los hermanos, por el hermano que trabaja en la computadora, por el hermano que trabaja en el sonido, por los diáconos, por los que cantan y por los hermanos más débiles de la congregación. Al final, todos merecemos esa atención y ese cuidado. No puede haber preferencias. ¿Entiende eso? Debemos cuidarnos todos unos a otros. Y si hiciéramos eso, cuando hagamos eso, cuando pongamos eso en práctica, dice Pablo, fíjense, verso 26, dice, y si un miembro sufre, ¿qué pasa? Todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, ¿qué pasa? Todos los miembros se regocijan con él. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Seguramente todos estamos de acuerdo en que cuando hay un dolor o un mal funcionamiento en alguna parte del cuerpo, en algún miembro del cuerpo, todo el cuerpo se siente mal. ¿Sí o no? Cuando algo nos duele, no importa lo que sea, eso causa malestar y sufrimiento en el resto del cuerpo. Y nos alegramos cuando ese órgano recupera la salud, ¿verdad? Todo el cuerpo se alegra, todo el cuerpo se regocija cuando ese órgano recupera la salud. Pablo está diciendo aquí que como un cuerpo físico, el dolor de un miembro del cuerpo de Cristo debería ser el dolor de todos nosotros. Deberíamos conocer cuáles son las necesidades de nuestros hermanos, cuáles son los problemas de nuestros hermanos. Y cuando un hermano está en problema, en necesidad, todos deberíamos estar ahí como un cuerpo, apoyando a ese hermano. Así como nosotros atendemos la dolencia física del cuerpo, Pablo espera que la iglesia atendamos las necesidades de los miembros. Lamentablemente, y esto es algo que quiero que entiendan, se espera muchas veces que sean solamente un grupo o los líderes los que atiendan las necesidades. Yo quiero que usted comprenda, no se trata solamente de un grupo, se trata de que todos nosotros somos un cuerpo en Cristo y que todos debemos aportar al cuerpo, todos debemos servir en el cuerpo. Bien, todo cristiano debe buscar siempre el bienestar de los demás, incluso antes del propio bienestar, antes del bienestar personal. Pero eso solo es posible, amado hermano, y ya con esto voy a terminar, cuando nosotros realmente estamos actuando en amor, cuando el amor de Cristo está presente en nosotros. Solo ese tipo de amor, el amor de Cristo, y esa preocupación mutua puede prevenir o sanar las divisiones y preservar la unidad. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo se demuestra esa clase de amor? ¿Cómo yo podría mostrar esa clase de amor? Déjame decirte, todo cristiano genuino puede mostrar esa clase de amor. ¿Por qué razón? La Escritura nos dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que cada creyente tiene la capacidad para amar de esa manera. Amados hermanos, los miembros del cuerpo de Cristo, nos necesitamos mutuamente y nos cuidamos mutuamente porque esa es la voluntad de Dios para nosotros como cuerpo. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gloria y honra porque tu palabra es clara y nos enseña cómo debemos funcionar como cuerpo de Cristo. Señor, reconocemos que muchas veces hemos sido egoístas y que hemos puesto nuestros propios intereses sobre el bienestar, los intereses de nuestros hermanos. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a como un cuerpo
poder vivir y cumplir tu voluntad para nosotros, a darle honra a nuestros hermanos por encima, a procurar su bienestar por encima del nuestro. Señor, que esa sea una realidad en este cuerpo, en esta iglesia. Señor, que se muestre el amor de Cristo, que podamos vivir de una manera que traiga gloria y honra, Señor, y que no hagamos nada, Padre, por egoísmo, que no hagamos nada, Señor, para nuestra propia gloria, sino que busquemos, Señor, glorificar a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú apliques esta palabra que se ha expuesto en nuestros corazones para que seamos transformados por ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.